Asociación Camino Anima Mundi presenta, fíjate en esta escena. Imagina que alguien llega a casa después de un día, pues, abrumador total. Sí, la típica imagen contemporánea, ¿no? Exacto. Se encierra en su habitación, enciende un poco de incienso, se pone una de estas listas de reproducción de sonidos de la naturaleza y decide que a base de pura meditación solitaria y trabajo interior va a sanar absolutamente todas sus heridas. Claro, es como la fantasía definitiva de la espiritualidad moderna. Es la imagen perfecta, sí. Totalmente autosuficiente, Privada. completamente inexpugnable. Existe esta creencia, o sea, la ilusión generalizada de que el verdadero crecimiento, eso que a veces llamamos el proceso o el discernimiento, es una tarea que se hace a puerta cerrada. De espaldas al mundo, básicamente. Eso es. Pero claro, aquí nos planteamos algo radical para esta reflexión. ¿Y si resulta que esa misma búsqueda de paz interior, hecha en absoluto aislamiento, es en realidad la trampa más sofisticada del ego? Uf, totalmente. Porque construimos un muro para protegernos, sí, pero un muro elegantísimo, decorado con toda esta terminología espiritual, ¿verdad? Justo. Y por eso hoy el centro de esta exploración parte de una tesis que rompe todos esos esquemas, una idea muy contundente, y es que nadie se recapituliza solo. Es que el concepto mismo de recapitulación es vital para entender este giro. A ver, explícanos eso, porque suena a término muy técnico. Sí, sí. A veces usamos esta palabra como si fuera jerga de teólogos, pero en el fondo significa volver a reunir bajo una sola cabeza aquello que estaba disperso. O sea, recoger los pedazos rotos. Ya. El problema es que el ser humano actual intenta pegar esos pedazos desde la soledad absoluta de su intelecto. Intenta, digamos, sanar, decidiéndolo un martes por la tarde en el sofá de su casa. Madre mía, qué gráfico, pero es que es verdad, yo misma lo he pensado a veces. Claro, a todos nos pasa. Pero si conectamos este aislamiento con la raíz de nuestra condición humana, descubrimos que esa dispersión que sufrimos no se soluciona jamás con una mera decisión abstracta. Necesita tierra, ¿no? Algo más físico. Exacto. Se requiere de una ecología, de un ecosistema real y tangible. Porque, a ver, el daño original no es solamente que tengamos los pensamientos desordenados. El daño profundo es que estamos trágicamente desconectados los unos de los otros. Claro. Y para entender cómo se repara esa desconexión, resulta fascinante, observar cómo lo abordaban los textos fundacionales del cristianismo antiguo, que, vamos, no tenían nada de esta mentalidad individualista nuestra. Para nada. Eran mundos completamente distintos. Pienso, por ejemplo, en la carta a los Efesios, concretamente en ese segundo capítulo. Es un texto que si uno lo lee con atención, te plantea un viaje alucinante. Sí, es un texto tremendo. Empieza dibujando unas realidades oscuras, una especie de pantano existencial, ¿verdad? Comienza describiendo la anatomía misma de la desconexión. Habla de una condición de muerte, de estar dominados por impulsos egoístas, por deseos desordenados. Por pensamientos que giran frenéticamente sobre sí mismos, ¿sí? Eso es la descripción perfecta del aislamiento. Y luego narra la irrupción de la gracia, el paso a una vida nueva. Pero ojo, que aquí hay una trampa de lectura inmensa para la mentalidad moderna. A ver, ¿qué trampa? Pues que si uno lee esto con las gafas del siglo XXI, se detiene a la mitad y dice, perfecto, yo estaba mal, Dios me dio su gracia de manera invisible y ahora yo estoy bien. Fin de la historia. Ya, todo muy yo, mí, me, conmigo. Exactamente. Pero el texto rechaza de plano esa parada. No se queda en la clave personal. Desemboca, y además con una fuerza arrolladora, en realidades puramente comunitarias y arquitectónicas. Llega esa frase que para mí es como un terremoto teológico. Dice textualmente, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. ¡Qué maravilla de expresión! Domésticos. Sí, me encanta. A mí me gusta imaginarlo visualmente, ¿sabes? Es como alguien que ha vivido toda su vida siendo, no sé, un turista melancólico. Un extraño que camina bajo la lluvia mirando las ventanas iluminadas de las casas ajenas. Sabiendo que no pertenece a ninguna de esas mesas. Eso es. Y de repente alguien abre una puerta, le da unas llaves y le dice, pasa, esta es tu casa. Pero aquí me surge una duda enorme. Dime. ¿Por qué se insiste en presentar la salvación con términos de arquitectura y de convivencia ciudadana? O sea, ¿por qué no simplemente presentarlo como una experiencia mística de luz, un despertar de la conciencia?
que la verdad suena mucho más limpio y menos problemático. Pues porque la salvación tiene una forma ineludiblemente cívica, corporal e histórica. No hay otra. O sea que no es un estado mental. No para nada. La extranjería de la que habla el texto no es una simple metáfora poética. Es el estado natural del pecado. El pecado aísla, crea barreras, nos deja a la intemperie, sin un lugar donde reposar la cabeza junto a otros. Claro, te deja literalmente en la calle. Exacto. Entonces, al afirmar que pasamos a ser domésticos, miembros de una morada, se está revelando que el propósito final de la gracia no es crear espíritus libres flotando en el vacío. Ya, no somos entes etéreos. El propósito es restaurar el tejido mismo de la convivencia humana. El destino de la recapitulación es convertirse en piedra viva dentro de un edificio compartido. Vale, pero si el destino es un edificio compartido, yo siento que aquí chocamos de frente con una idea que tenemos súper metida en la cabeza sobre lo que es la iglesia o la comunidad espiritual. Sí, solemos pensar en el grupo como una especie de servicio de atención al cliente para el creyente solitario. Totalmente, como un grupo de apoyo para cuando la meditación privada no funciona. Y ese es un error de diagnóstico gravísimo. Operamos bajo la ilusión de una línea de tiempo que es completamente falsa. ¿A qué te refieres con línea de tiempo falsa? Pues a que creemos que a las 10 de la mañana, digamos, ocurre la salvación privada entre el individuo y Dios en lo secreto del corazón, y que luego, a las 11, el individuo decide apuntarse a un grupo o formar una iglesia para tener con quien hablar del tema o para organizar actividades benéficas. Ah, ya te entiendo. Como si la comunidad fuera el decorado en el teatro de la salvación individual. Un club de salvados, por así decirlo. Eso es, un club, pero esto ignora por completo la naturaleza de la herida que venimos arrastrando. Volvemos a lo de antes, claro. El pecado no es solo ensuciarse por dentro. El pecado rompe la mesa compartida. Separa a los hermanos. Separa, envenena el lenguaje, siembra la sospecha. Y si el problema es relacional, pues entiendo que la solución no puede ser simplemente un lavado interior a solas. ¿Es que no tiene sentido? Es como decir que la cura para la hambruna mundial es que yo empiece a comer muy sano a solas, en mi habitación. A ver, estaré muy sana, pero no soluciono el problema de la mesa rota. Exactamente. Es un ejemplo perfecto. Por lo tanto, fíjate en esto. La comunidad no es el lugar donde se habla de la salvación. La comunidad es parte integrante de la forma de la salvación. De la forma misma, wow. Sí, la Iglesia, en su vocación más honda, es el comienzo visible y tangible de la humanidad nueva. Es el ensayo general de la recapitulación. Ya, Ahora bien, es vital no caer en ingenuidades aquí. claro, porque la realidad luego es la que es. Eso es. La Iglesia histórica con la que tropezamos todos los días está compuesta por seres humanos heridos y puede enfermar profundamente. Puede levantar los mismos muros excluyentes que estaba llamada a derribar. Totalmente, pero entiendo que la traición a esa vocación no anula el hecho de que la redención necesita un cuerpo social para encarnarse, ¿no? Exacto, no lo anula. Y esto nos lleva a un punto que sinceramente me parece crítico. Si acabamos de establecer que la salvación requiere mediaciones, que requiere otros seres humanos, ¿qué ocurre cuando han sido precisamente esas mediaciones las que han causado el daño? Es la gran pregunta. Porque hay mucha gente cuya vida ha sido rota por estructuras que debían ser su hogar, por líderes, por discursos, por entornos supuestamente sagrados. Y frente a ese trauma, la respuesta instintiva, y además lógica, es huir al aislamiento. Claro, refugiarse en el incienso y la meditación solitaria de la que hablábamos al principio. Es que es un mecanismo puro de supervivencia. Yo estoy convencida de que es instintivo. Es un mecanismo comprensible, sí, pero trágicamente ineficaz a largo plazo. Una vida herida por mediaciones tóxicas, por mucho que nos duela admitirlo, no puede repararse únicamente con pura voluntad individual. Ya. ¿Y qué hacemos entonces? Pues aquí entra un concepto fundamental, que es la ecología de gracia. El ser humano no genera nada de la nada. Piensa, por ejemplo, en el desarrollo infantil. Ajá. Nadie inventa su propio idioma. Aprendemos a hablar porque un rostro nos mira y nos dirige palabras. Construimos nuestro umbral de confianza porque unos brazos nos sostienen cuando somos vulnerables. Es verdad, exacto. Todo nuestro mundo simbólico nos llega a través de otros. Si esas mediaciones tempranas o las mediaciones religiosas posteriores han transmitido miedo o abuso, la persona levanta defensas titánicas. Normal. Y para que esas defensas caigan no basta con leer un libro de autoayuda o escuchar un audio relajante. Se necesita un nuevo ecosistema. Un nuevo ecosistema. Sí.
Se necesitan palabras nuevas, miradas libres de juicio, tiempos orgánicos. Solo dentro de un ecosistema que respire gracia real pueden las heridas empezar a tener nombre y cicatrizar. Me parece clave subrayar esa idea del ecosistema o el clima de una comunidad, porque a veces tendemos a pensar que una comunidad sana es aquella que tiene la doctrina perfecta escrita en su página web, ¿sabes? Como si fuera un manual técnico. Exacto. Pero un grupo no transmite su verdadera esencia a través de documentos burocráticos. La transmite a través de su clima cotidiano. Fíjate en un detalle súper revelador. ¿Qué pasa en una comunidad cuando alguien comete un error grave? Ese es el test de estrés definitivo para cualquier grupo. Imagina a alguien que confiesa un fracaso vital o una caída moral profunda. ¿Qué ocurre ahí? Pues mira, si observamos cómo reacciona la comunidad ante ese fracaso, veremos rápidamente si es una ecología de gracia o una estructura tóxica. Imagina ese escenario. La persona expone su fragilidad. Vale. Una comunidad tóxica, aunque tenga una teología inmaculada sobre el papel, reaccionará desde el pánico o desde el control. Aplicará el martillo doctrinal directamente. Generará vergüenza, exigirá una perfección instantánea de escaparate, o, y esto es muy común, sutilmente aislará al que ha fallado para proteger la imagen del grupo. Es que el clima ahí transmite moralismo, pero un moralismo sin ternura. Mientras que una comunidad que verdaderamente recapituliza hace todo lo contrario. ¿Cómo reacciona una comunidad sana entonces? Pues una comunidad sana recibe ese fracaso sin escandalizarse, porque conoce de sobra la fragilidad humana, acompaña el proceso, no rebaja la verdad, no dice, venga, aquí no ha pasado nada. Claro, no cae en el relativismo tampoco. No, pero envuelve esa verdad en una compasión inmensa. Da permiso para que la sanación tome tiempo, que no sea algo exprés. Ese clima viviente es el que transmite el Evangelio muchísimo más que cualquier sermón brillante. Es el paso del miedo a la paz. Qué bonito. Pero, a ver, ahí veo una trampa mortal en la que caen muchísimos grupos hoy en día. Sí, el extremo opuesto. Exacto. Al intentar huir del juicio implacable y del moralismo frío, pues el péndulo oscila violentamente hacia el otro lado. Terminamos idealizando cualquier grupo simplemente porque es muy cálido, porque da muchos abrazos y porque nadie te confronta jamás. Abres un debate importantísimo ahí. No podemos confundir la pura pertenencia emocional con la comunidad cristiana. Existe un fenómeno en psicología de grupos llamado fusión afectiva. Fusión afectiva, ¿eso qué es? ¿Que todos somos uno y pensamos igual? Más o menos. Es cuando un grupo se vuelve una masa uniforme donde todos tienen que sentir lo mismo y hablar igual. Ese exceso de calor grupal puede ser profundamente asfixiante y francamente tóxico. Impide el crecimiento individual, claro, te anula. Totalmente. Para que la comunidad no degenere en una secta emocional, necesita estructura, necesita corrección y sí, necesita autoridad. Uf, la palabra autoridad dispara todas las alarmas hoy en día, no me digas que no. Ya lo sé, ya lo sé. Suena a imposición, a alguien aplastando tu individualidad. ¿Cómo puede funcionar la autoridad sin destruir a la persona? Piensa en la autoridad sana como un andamiaje en la construcción de un edificio. El andamio está ahí para proteger y permitir que los muros crezcan rectos y fuertes, ¿verdad? Claro, si no se cae todo. Una vez que el muro es sólido y puede sostenerse por sí mismo, el andamio se retira o cambia de función. La autoridad tóxica es una jaula. La autoridad sana es un andamiaje que busca empoderar a la persona para que alcance su propia madurez. Me gusta mucho esa imagen del andamio. Todo esto obedece a lo que en teología se llama la lógica de la cruz, una forma de vivir donde la verdad no se usa como arma para destruir y donde la misericordia no se usa como excusa para banalizar el mal. O sea, verdad atravesada por compasión y compasión atravesada por verdad. Así es. Y esto permite algo radical, que es la desprivatización de la fe. Me encanta ese concepto de desprivatizar la fe, de verdad, porque rompe con lo que podríamos llamar el bucle emocional infinito. El bucle del ego. Exacto. Cuando uno vive su espiritualidad aislado en su habitación, entra en un bucle donde es el juez de sí mismo, pero también es su propio abogado defensor. Nadie te lleva a la contraria. Claro. Si algo en la vida espiritual te incomoda o te exige cambiar, pues simplemente te absuelvas diciendo, bueno, es que esto no vibra conmigo o tengo que proteger mi energía. El ego justifica cualquier cosa cuando no hay nadie enfrente. Has descrito perfectamente el peligro de la falta de alteridad.
La alteridad significa la presencia del otro, del que es distinto a mí. Ese otro interrumpe mi monólogo interior. Que rompe el esquema. La comunidad sana interrumpe el bucle del ego. Te confronta con amabilidad, te ofrece un lenguaje que no inventaste tú, te obliga a perdonar a personas que igual te caen fatal. Te hace compartir la mesa con el diferente. En el fondo, el roce comunitario es la estrategia maestra para impedir que el ego vuelva a sentarse en el trono, declarándose el soberano absoluto de su propio universo interior. Y fíjate, para que esa interrupción del ego sea real, inevitablemente tiene que aterrizar en algo físico. El intelecto es experto en esquivar realidades, eso lo sabemos todos, así que la fe necesita bajar a los sentidos, necesita cuerpo. Sin duda. Y allí es donde entran cosas que los modernos a veces pues despreciamos con un poco de arrogancia, ¿no? Los ritos, la liturgia, sentarse a una mesa común, las posturas físicas, los tiempos de silencio comunitario. A la mentalidad actual todo esto le suena a ritualismo vacío o a reglas anticuadas. Ya, pero ese desprecio es fruto de una gran ignorancia antropológica, sinceramente. Nada de eso es un mero decorado tradicional. La liturgia, los sacramentos, el acto de cantar al unísono. El olor del incienso compartido. Exacto. El gesto de arrodillarse o de partir el pan. Todo eso es una pedagogía de la recapitulación. Obligan a la gracia a descender del mundo de las ideas abstractas para encarnarse en el tiempo, en el espacio y en los sentidos. Bajarlo a la tierra. Capaz de articular ni una sola creencia teológica. Es el cuerpo el que recuerda, ¿verdad? Sí. El ritmo familiar de un rito compartido sostiene al alma cuando las palabras fallan. Es precioso esto que dices. Pero claro, aquí volvemos a chocar con el trauma. Si decimos que el cuerpo recuerda a través del rito y del grupo, ¿qué pasa cuando ese grupo o esos ritos fueron precisamente el escenario del trauma original? Es un tema durísimo. Porque para muchos, volver a una comunidad es como volver al lugar del crimen. Se han sufrido dinámicas de vergüenza y manipulación usando esos mismos elementos sagrados. Y frente a ese dolor tan profundo, la respuesta de la comunidad no puede ser ofrecer un panfleto explicativo o decir fríamente, bueno, venga, inténtalo en otro grupo distinto. Eso es añadir sal a la herida. Totalmente, es invalidar su dolor. Lo que exige este panorama es que las instituciones desarrollen una humildad profunda, casi radical. Se necesita una comunidad que no solo tenga buenas intenciones, que seguro las tiene, sino que esté activamente capacitada para no repetir la herida. ¿Y eso cómo se hace en la práctica? Pues implica pedir perdón de manera pública e inequívoca cuando se ha fallado. Implica desmantelar la idealización de los líderes. Implica crear espacios donde el sufrimiento tenga permiso para hablar sin ser silenciado apresuradamente con parches espirituales. O sea, dar espacio al dolor real. Solo cuando el herido percibe que la comunidad está dispuesta a desnudarse y asumir su culpa, la gracia vuelve a parecerle mínimamente creíble. Tratando de agrupar todo este viaje que hemos hecho hoy, desde el muro del aislamiento hasta la morada compartida, creo que se destilan unas consecuencias prácticas que, de verdad, cambian la forma en que nos enfrentamos a la vida espiritual. Sin duda, cambian el paradigma por completo. La primera, que ha resonado desde el inicio, es el abandono de la fantasía del llanero solitario. Nadie, por muy capaz o inteligente o evolucionado que se crea, debería intentar sostener el peso de su propia curación de forma aislada. Es una carga para la que no estamos diseñados biológica ni espiritualmente. Y yo añadiría una segunda consecuencia práctica. Un imperativo, diría yo, para los grupos que ya están formados. A ver. La necesidad de un autoexamen incesante de su propio clima. Las comunidades deben preguntarse continuamente no solo qué dicen sus documentos oficiales, sino qué respiran sus miembros en el día a día. ¿Qué se transmite afectivamente ante el error del otro? ¿Hay espacio real para la fragilidad o se exige un rendimiento espiritual constante? Fundamental. Y yo añadiría una tercera. Mantener siempre la lucidez crítica para distinguir la verdadera comunión de esa fusión afectiva que mencionabas antes. Importantísimo. Porque la auténtica comunidad no es una trituradora que borra la personalidad de sus miembros para crear clones devotos. Al contrario, como en una buena obra arquitectónica, cada piedra mantiene su forma única, pero todas juntas sostienen el peso del edificio. Me parece un resumen perfecto. Si tuviéramos que destilar todo esto en una síntesis final, podríamos afirmar lo siguiente. El pecado, en su devastación más íntima, desgarra el tejido de la pertenencia humana. Ajá. Por lo tanto, la salvación jamás podrá darse por terminada en la intimidad de una habitación.
La verdadera comunidad cristiana, cuando abraza su fragilidad, se corrige con amor y se estructura sanamente, se convierte en el lugar histórico donde empieza a hacerse visible el cuerpo nuevo de la humanidad. ¡Qué maravilla! Es el inicio tangible del paso de la exclusión a la morada. De la piedra arrojadiza a la piedra fundacional. De ser forasteros bajo la lluvia a tener un sitio real en la mesa. Y esto, bueno, creo que deja una semilla ineludible que cualquiera puede observar en el silencio posterior a esta charla. Desde luego. Si realmente nadie se recapituliza solo y si la sanación verdadera exige el riesgo enorme del vínculo, valdría la pena preguntarse con absoluta honestidad qué muros invisibles o qué barreras disfrazadas de lenguajes muy elevados y muy espirituales se siguen levantando en el día a día por puro terror a dejarse amar. Cuánto de nuestro aparente crecimiento interior esconde en realidad un miedo atroz a la verdadera domesticidad de Dios. Para continuar esta reflexión y este caminar conjunto, escribid a quiero@caminoanimamundi.org.